conectado. Muchas gracias por haberse conectado y pues felicidades, ya están en la semana 4, ya están a una nada de prácticamente cerrar un módulo más e ir al siguiente, ¿verdad? Entonces eso está súper padre. Y bueno, recordaremos que esta semana 4 justo les llamamos semana de integración. Creo que es una semana muy amigable porque prácticamente nos permite volver a traer todo lo que revisamos en las sesiones pasadas, ya sea para practicarlo aún más y todavía nos quede mucho mejor, o si presentaba por ahí todavía una oportunidad, pues lo podamos resolver exteriorizando las dudas aquí y practicando nuevamente los conceptos, ¿no? Tienes por ahí un proyecto integrador, tienes un foro de integración, igual también vamos a checar dudas que puedan tener al final, pero la ventaja es que prácticamente vaciamos en esta semana todo lo que aprendimos en las semanas previas, ¿verdad? Y bueno, lo que vamos a revisar en la sesión de hoy, como ya te estás dando cuenta, tiene que ver con intención comunicativa, reseña comparativa, elementos de un ecosistema y ramas de la biología. Les recuerdo a los que todavía no identifican mi nombre, también por el caso de la grabación. Mi nombre es María de los Ángeles Hernández Moya, soy su asesor virtual de este módulo 3 que ya prácticamente está por terminar. Recuerden hacerme sus consultas de dudas que tengan y ya sea por correo electrónico o mensajero y máximo 24 horas hábiles las estaremos respondiendo. Ya mencionamos qué es lo que tenemos para la agenda del día de hoy. Después vamos a pasar prácticamente a hacer como un resumen, que de hecho ya lo vamos a estar practicando con cada uno de los conceptos o los temas. Y al final, lo que son las dudas sobre las actividades de la semana. Recuerda revisar todos tus recursos. Realmente esta semana no hay recursos nuevos, son los recursos de todos los módulos pasados. Revisa las grabaciones de los espacios abiertos que realizamos en sesiones pasadas. Cuando tengas como algún concepto que quieras profundizar más, pues puedes regresar a tus grabaciones que ya están publicadas ahí en la pizarra. Recuerda siempre participar activamente en todas tus sesiones. A nosotros nos resta esta y una más, pero en todos tus módulos para que puedas sacarle más provecho y también se vuelva como más dinámico, ¿no? Pero sobre todo, no te quedes con dudas nunca. Ya sea que revises grabaciones o no, ya sea que te conectes o no a estos espacios, si tú estás solito revisando los recursos o las actividades, nunca te quedes con dudas, siempre acláralas antes de elaborar y enviar cualquier actividad, ¿no? Esas serían como las recomendaciones que te doy. Y bueno, retomando lo que es intención comunicativa, ¿por qué lo vemos? Porque justo tu proyecto integrador, ojo, porque aquí por lo general se me pierden, digo, aunque más adelante vamos a ver lo de las dudas, pero en el proyecto integrador, en el apartado 6, te hace tal cual la pregunta de cuál es la intención comunicativa del autor en los textos, porque en el proyecto integrador traes 2 lecturas. Entonces, justo el apartado 6 es eso, es cuál es la intención comunicativa, o menciona algo así como qué crees o cuál crees que haya sido la intención comunicativa del autor en cada una de las lecturas. Entonces, como que se les borra que la intención comunicativa es esto que revisamos de los diferentes tipos de textos que hay. Y responden de manera coloquial, como que dando su opinión con respecto a qué creen que era la intención del autor al escribir eso. Pero no, recuerda que la intención comunicativa tiene que ver con los diferentes tipos de texto que revisamos ya previamente. Entonces, el apartado 6 se responde con esta parte. Entonces, lo que voy a hacer es dejar de compartir un poco. Me voy a ir a esa actividad que en su momento, si te conectaste a esa sesión donde revisamos la intención comunicativa, pues en su momento hicimos este ejercicio, ¿verdad? Déjenme limpio, denme un segundito para limpiar mi cámara porque creo que está como empañada. Permítanme un poquito. Listo. Sí, ya quedó mejor. Perfecto. Muy bien. Entonces, esta actividad, si te conectaste conmigo y tus compañeros,
Ya la revisamos. Vamos a darle como un sentido diferente, ¿sale? En este caso, yo te voy a decir qué tipo de intención comunicativa corresponde. Entonces vamos a cambiar un poquito la dinámica. Este fragmento que tenemos aquí del lado izquierdo, ¿qué número es? Es el 3. No, de hecho, este no es con el que vamos a empezar. 2, y esa es la portada. Y aquí está el 1. Este es con el que vamos a empezar, ¿sí? Que nos dice por ahí, el lienzo de la Mona Lisa. Muy bien. Este es un tipo de texto descriptivo, ¿sí? O sea, aquí yo ya te estoy diciendo a cuál corresponde. La actividad va a consistir en que volvamos a leer el apartado y empecemos a poner en el chat, o ya sea que levantes la mano, acuérdate, que levantes la mano para decirme y decirnos a todos los que estamos conectados qué elementos encontramos aquí y que por eso consideramos que es un texto descriptivo. Entonces, la actividad consta de eso, de revisarlo nuevamente, pero ahora dar los argumentos de por qué consideramos que es un texto descriptivo. ¿Sale? Muy bien. ¿Quién dijo yo? ¿Quién quiere ser la primera? Igual. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi control? Está. Ok, no veo manitas levantadas. Al final, este es como un escaloncito más arriba de lo que en su momento trabajamos, ¿no? Entonces, leerlo, que igual en lo que lo van identificando, lo voy a leer en voz alta para darles un poquito más de tiempo para que puedan participar, ¿va? Entonces, el fragmento nos dice, el lienzo de la Mona Lisa de Leonardo da Vinci representa un retrato medio cuerpo, el cual se superpone a un paisaje con dos atmósferas, una cálida, la inferior, y otra fría, la superior. El cuerpo de la mujer forma una pirámide desde la cabeza hasta la base del cuadro. Su rostro aparece ligeramente ladeado, mientras que las manos están cruzadas y superpuestas sobre el brazo del asiento. Tanto el rostro como el pecho y sus manos reciben la misma intensidad de luz. Un velo cubre su pelo suelto como símbolo de castidad. La mirada se dirige al espectador y la comisura de sus labios parece bosquear una ligera sonrisa. Ya por ahí, Chantal nos dice, es descriptivo porque describe el contenido de la pintura. Perfecto. Muy bien. Excelente. Entonces, ahí ya es donde estamos viendo la esencia que nos refleja el autor en esta intención comunicativa de su texto, ¿verdad? O sea, nos comunica justo el describirnos la pintura, que si yo nunca la he visto y que a lo mejor solo la he escuchado, ya con esto me puedo dar una idea porque es un texto descriptivo, o sea, cumplió con la intención del autor, ¿verdad? Perfecto, muy bien. ¿Alguien más que quiera agregar algo? Ok, parece que no. Muy bien, muchas gracias, Chantal. Ojalá que ya en el siguiente eh, tus compañeras participen. Perfecto. Bien, entonces vamos al siguiente fragmento. Es el número 2. Muy bien. Y aquí lo que tenemos es un texto informativo. Este texto informativo lo que nos está diciendo, la nota como tal, nos dice por acá, la coordinadora aseguró que las escuelas no están en condiciones de regresar de forma presencial a clases. La dirigencia de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, acordó que sí habrá inicio de clases en las escuelas de 28 entidades. Solo que a diferencia de lo que pidió el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo harán a distancia porque no hay condiciones para hacerlo de forma presencial.
Y ya nos da la referencia bibliográfica, ¿no? Nos dice Martínez, CN, 15 de agosto del 2021, CENTE, iniciaría ciclo escolar de manera virtual, El Sol de México, y ya viene el link, ¿no? Incluso hasta sigue lo que es el manual de citas y referencias de Prepa en Línea CEP, de acuerdo al estilo APA, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué es lo que nos está mencionando este texto para nosotros, o fragmento de texto, para nosotros considerar que es informativo. Hola Marbella, ¿qué tal? Bienvenida. Muy bien. Marbella, lo que estamos haciendo es, si reconoces esta actividad en su momento, la hicimos para identificar la intención comunicativa. Leíamos el fragmento y decíamos a qué tipo de intención comunicativa correspondía. En este caso, lo que yo hice fue como empezar al revés, mencionarles qué tipo de texto es, qué tipo de intención comunicativa es, que en este caso es texto informativo, pero ustedes lo que me van a ayudar a hacer es qué del texto, qué de lo que leímos es lo que cumple para hacer un texto informativo, qué de él es lo que nos hace pensar que es un texto informativo, que no sería otra cosa, incluso si se fijan, es como la justificación. Estoy justificando por qué, estoy justificando mi respuesta. ¿Por qué este fragmento es un texto informativo? Entonces, a eso es a lo que estamos ahorita practicando o, o, o trayendo a colación. Y ya veo que Anabel ya escribió, Guadalupe también, y ya varios están escribiendo. Muy bien, empiezo con Anabel. Anabel menciona, informativo porque está dando una noticia verdadera y está justificando la fuente de la información. Muy bien, voy a ir por partes porque aquí hay muchos elementos que podemos aprovechar. Es informativo justo porque nos está dando una noticia. Y las noticias, la finalidad que tienen, pues es darnos a conocer la información, de hecho, de otra manera, informarnos, aunque parezca así como redundante, ¿no? Entonces, justo, pues nos está informando una noticia. Por otra parte, Anabel nos dice, es una noticia verdadera, o sea, nos están diciendo la verdad y justifica su fuente de información. Esas dos partes que ella nos menciona, yo las llevaría, está bien, pero las utilizaría para enfatizar que estamos hablando de que es una fuente confiable. O sea, no solo nos da una noticia siendo un texto informativo, que es como la característica, sino que aparte nos permite ver que es una fuente confiable, porque da una noticia que es verdad y que nosotros lo podemos corroborar, porque en ese momento de la historia nos dimos cuenta de ello, y aparte que es una fuente confiable, ¿verdad? Muy bien, perfecto. ¿Y por qué lo digo así? Porque puede haber textos informativos que la información que ponen ahí, el objeto que tiene es eso, dárnosla a conocer, informar, pero no precisamente a veces son reales, son confiables o son veraces. Puedo tener textos informativos que no cumplan con lo que Anabel nos dijo, que me estén dando información errónea y que probablemente se esté basando en fuentes que no son confiables, ¿sale? Entonces, resaltando con eso, que entonces el texto informativo simplemente quiere darnos a conocer la nota que tiene por ahí, ¿no? Que en este caso lo utilizamos como noticia. Muy bien, Anabel, gracias. Guadalupe nos dice, es informativo porque nos está dando el motivo del por qué no asistirán a la escuela y el por qué no están de acuerdo. O sea, dentro de la nota o la estructura de la información que tiene, nos está dando dos elementos importantes, ¿verdad? Que en este caso sería el por qué y en qué consiste, ¿no? Que al final se nos da a conocer para que podamos tener la nota como tal. Muy bien. Elvia nos dice, te da la información de un suceso, muy bien, solo lo notifica, solo lo informa y ya, ¿verdad? Y Marbella nos dice, texto informativo porque nos está informando el porqué del suceso. Y solo nos dice eso, ¿verdad? No nos da más antecedente, no nos dice más cosas, simplemente con esto lo que te grabas justo es lo que por ahí resalta Guadalupe, que es el motivo y el por qué no están de acuerdo, o sea, por qué se va a hacer de esa manera. Y se acabó, ¿no? No nos dice más
Su objeto es informarnos. Perfecto. Entonces, si se fijan, estamos justificando. Entonces, regresando un poco a lo que es el proyecto integrador, en el apartado número 6, que te dice que tienes que colocar a qué intención comunicativa corresponde cada una de las lecturas, que son dos. Al momento que justifiques, justo tienes que hacer algo como lo que estamos haciendo ahorita. Mencionas qué tipo de texto, qué tipo de intención comunicativa y qué de la lectura nos llevó a concluir eso. Y con eso ya resolviste ese apartado 6, ¿va? Muy bien, vamos a lo siguiente. Déjenme borrar un poquito mi pantalla porque ya tengo varias cosas. Y el siguiente sería el número 3. Y aquí está, perfecto. Este número 3 es un texto narrativo. Ahora vamos a ver de qué va. Nos dice, ¿cuánta tierra necesita un hombre? De León Tolstoy, 1883. Tan pronto como Pajón y su familia llegaron a su nuevo lugar de residencia, él solicitó su admisión en la comuna de un pueblo grande. Trató directamente con los ancianos y obtuvo los documentos necesarios. Se le proporcionaron 5 porciones de tierra comunal para que él y su hijo las usaran. Esto es 125 acres. No todos juntos, sino en diferentes campos. Además del uso de los pastizales de la comuna, Pajón construyó los edificios que requería y compró ganado. Tan solo de la tierra comunal tenía 3 veces más que en su antigua casa y la tierra era excelente para el trigo. Perfecto, muy bien. Entonces, es un texto narrativo que de lo que hay aquí nos lleva a concluir que es un texto narrativo. Dice Elvia, ¿qué ocurre? Que creo que está terminando de escribir. Un texto narrativo. Y claro, igual si a lo mejor no lo recordamos como definición, olvídate un poco del término e identifica qué es lo que hay en este fragmento de texto. Nos dice Guadalupe, nos está narrando lo que hará. Voy a poner aquí. Uy, casi no se ve. Vamos a ponerlo en negritas. Ahí está. Nos está narrando lo que hará. Nos dice Chantal porque narra lo que ocurrió o los sucesos que pasaron. Ok, nos está hablando de varios sucesos, ¿verdad? Prácticamente si lo viéramos así, nos está hablando de un pasado y nos está hablando como de un presente, ¿verdad? Dice Elvia lo que pasó en ese momento, lo que está pasando en ese momento, lo que ocurre en ese momento, o sea, ya completó la idea que nos había puesto atrás. Marbella dice, expone lo que realizó. Dice Anabel, nos está narrando la historia de Pajón y qué sucedió cuando llegó a este nuevo punto. Ok, muy bien. Al final, si nosotros hablamos de que es un texto narrativo, es más fácil encontrar el adjetivo y decir que nos está narrando lo que pasó con Pajón, ¿verdad? Pero si se fijan, si juntamos todo lo que colocaron, el texto narrativo tiene que ver con un relato. ¿Y un relato qué es? Es una historia. Es una historia que puede estar vertida en un cuento, que puede estar vertida en una novela, que puede estar, ¿qué más? Hay muchos relatos que cuentan historias, ¿no? En esa historia lo que hay es una temporalidad, que luego nos dice por ahí tu definición, que es un eje temporal, o sea, hay una línea del tiempo. Y aquí lo vemos, por ejemplo, hay quien resaltó, porque a lo mejor se le quedó más esta parte del presente, que es donde está tratando con los ancianos para que le den tierra y que pues está
excelente para sembrar trigo, que si se fijan realmente, el trigo todavía no lo siembra, pero ya nos está llevando que ese va a ser como el acontecimiento futuro, ¿no? Entonces ahí es donde termina, digamos, ese eje temporal. Y también nos habla del pasado, ¿no? Donde nos habla del pasado, donde nos dice que tan solo de la tierra comunal tenía 3 veces más que en su antigua casa. O sea, ya nos está hablando que le dieron más tierra que incluso lo que tenía antes. Entonces es como el eje temporal. Es una historia donde habla de un pasado, habla de un presente y habla de un futuro. Y no es que un texto narrativo deba de tener esos 3 tiempos, ¿no? Hay textos narrativos que a veces se basan en un solo día. Hay novelas que nos las cuentan en un solo día. O sea, la historia puede ser todo el libro súper choncho y nos narran todo lo que aconteció en un solo día. Y ese es el eje temporal de esa historia o de ese texto narrativo como tal. Entonces, al final, sí hay una temporalidad marcada, ya sea con un inicio y un fin, aunque ese inicio o fin pueda mandarme a diferentes épocas o incluso se mantenga solo en el presente. Y en esos relatos, pues nos dice varios elementos, ¿no? Entonces, si se fijan, nos habló de distribución de tierra. Nos platicó un poco de cómo era su casa y lo que puede pretender hacer en un futuro e incluso involucró más personajes para darnos una idea de que entonces Pajón y su familia, ¿no? Entonces, marca un montón de elementos que acompañan a una historia y recordando, el texto narrativo puede ser real o puede ser ficticio, no importa, y de todos modos estaríamos hablando de que es un texto narrativo, ¿sale? Entonces, si se fijan, lo que hubo en común en bastante de lo que comentaron ustedes tiene que ver con tiempo, ¿no? Hablan del pasado, hay quienes se enfocó más en mencionar lo del presente, pero al final captamos ese eje temporal de la historia, fue la que nos atrapó y es la que nos lleva como a ubicar el que nos están contando una historia, nos están narrando una historia. Entonces, perfecto, muy bien, ya resolvimos su justificación. Ahora vamos a ver cuál es el que sigue. Ese fue el 3, vamos al 4. Y aquí está el 4, déjenme ver. Este no lo puedo hacer grande, pero lo voy a leer. Nos dice tal cual. Y el hombre creó las nubes. Este es un texto expositivo. Y vamos a ver qué dice. El hombre creó las nubes. Las nubes son esa condensación de agua que decora nuestra atmósfera con una inmensa variedad de formas y texturas. Según el Atlas Internacional de Nubes, existen hasta 10 géneros básicos de nubes, dependiendo del lugar donde se forman. Podemos encontrar nubes altas que se originan por encima de los 6.000 metros, como por ejemplo Cirrostratus, Cirrocolumbus y Cirrus. Nubes medias formadas entre 2.000 y 600, no es cierto, 2.000 y 6.000 metros, como Allostratus, Alto Columbus y nubes bajas. Perdón, no es punto y coma. Alto Columbus y nubes bajas originadas 2.000 metros como máximo, que estaría Stratus, Cumulus y Nivostratus. Pero existe otro tipo de nubes que se forman de manera artificial. Estelas que surgen del motor de las aeronaves, cúmulos que nacen del vapor de agua y de los aerosoles, masas de aire caliente generadas por la actividad en las plantas industriales, son las denominadas antroponubes, ya que su formación es consecuencia de la actividad del ser humano. El estudio de esta nueva clasificación de nubes permite conocer el impacto que tiene el clima, que tienen en el clima sus alteraciones atmosféricas. Muy bien, todo eso es nuestro texto expositivo. Ahora, ¿qué de él es lo que nos lleva a pensar que lo es? ¿Cuál sería, cómo justificaría que este es un texto expositivo? Dice
Chantal, lo voy a copiar y lo voy a pegar por acá. Expone el por qué a cómo se forman las nubes. Dice Guadalupe, porque nos están dando ejemplos de cómo están formadas las nubes y lo están estudiando. Muy bien, la forma en la que nos pone la información, que nos dice por ahí Guadalupe que lo están estudiando, eso quiere decir que nos lo está dando como a conocer de manera más, no tanto profesional, sino como de manera más estructurada, ¿no? No como al ahí se va, que nada más sería, por ejemplo, un texto informativo. Marbella nos dice las características y las diferencias de las nubes. Dice Elvia, expone el tema central. Todo un tema, ¿verdad? No es solo un concepto, sino todo un tema. Nos dice Anabel, nos está dando información de cómo están formadas las nubes y nos explica cómo están formadas. Muy bien. Entonces, efectivamente, lo que destacamos es que el texto expositivo, ya le cambié el color, el texto expositivo expone un tema central. Y ese tema central es amplio, ¿verdad? No solo es una nota, o sea, por acá me pusieron que habla de las características de las nubes y nos habla de que hay diferentes tipos de nubes, ¿no? O sea, ahí nos está desglosando lo que es la clasificación. Nos da ejemplos de cómo están formadas y cómo es que lo están estudiando, ¿no? Están dando información sobre cómo están formadas las nubes y nos explica, ok, esa ya fue lo mismo que había puesto acá. ¿Ok? Que es prácticamente lo mismo. Muy bien. Entonces, justo nos expone un tema central, pero para que esto sea posible, si se fijan, también es algo que no debemos de perder de vista, es que lo hace de manera ordenada. Recuerda que el texto expositivo tiene, lo voy a pintar de otro color, tiene una introducción y su introducción aquí, sutil, es ¿qué son las nubes? Esta es la introducción. Ahí la tenemos. Después debe de tener un desarrollo. Y el desarrollo es cuando ya nos empieza a dar, a mencionar los diferentes tipos de nubes que hay y cómo es que los diferentes tipos de nubes que hay y en qué altura se forman, ¿no? Entonces, este es como, no, como nuestro desarrollo. Es parte de ese desarrollo que debe de tener un texto expositivo porque debe de tener un orden. Si me quiere dar a conocer un tema, que esa es como la clave, como darme cátedra, espera que aprenda de lo que yo estoy poniendo ahí, debe hacerlo de manera ordenada. Desarrollo, creo que no se va a ver este color. Muy bien. Entonces, así. Y el desarrollo prácticamente continúa aún, pero el desarrollo que tiene acá ya nos está acercando a la conclusión. Este sigue siendo parte del desarrollo, porque realmente el tema central de lo que es esta lectura no tiene que ver precisamente con cuántos tipos de nubes hay y cuáles son, o sea, sí es parte de, pero dice, y el hombre creó las nubes. Su conclusión está acá abajo y tiene que ver con parte del desarrollo donde ya lo metió. O sea, por una parte en el desarrollo me empieza a hablar de la clasificación típica de las nubes que hay, y segundo, en el mismo desarrollo me conduce más a su idea central que me quiere transmitir, que el título ya me lo está dando, me dice, y el hombre creó las nubes, y entonces ya me empieza a hablar del otro tipo de clasificación de nubes, que antes pues no eran parte del radar de lo que tiene que ver con las nubes como tal, porque no había tanta contaminación generada, no había tanta emanación de gases y demás que pudiéramos estar en la necesidad de tipificar ese tipo de nubes, ¿no? Entonces, esto ya nos conduce prácticamente a su conclusión, que entonces son nubes creadas por el hombre, nubes creadas por la actividad que nosotros tenemos. Y entonces lo verde, que acá ya no lo puse, pero lo verde pasa a ser pues la conclusión. Entonces, eso es algo característico también de un texto expositivo. Cuando tú lo lees,
primero debe de haber una introducción, luego debe de haber un desarrollo. Si te fijas, la introducción se liga con el desarrollo, porque empieza hablándome de la definición de las nubes y luego me empieza a hablar de los diferentes tipos de nubes que hay. Y de ahí ya escala a la idea principal que nos quiere transmitir, que tiene que ver justo con el tipo de nubes que tenemos en la derecha, que son las construidas o generadas por la actividad del hombre, para llegar a la conclusión. Entonces, eso es lo que vamos a encontrar: introducción, desarrollo, conclusión, y nos están dando a conocer un tema. Por eso vamos a encontrar, en este caso, sobre las nubes, encontramos varios elementos que hay en torno a ellas, desde como las que ustedes mencionaron, características, lo que son, cómo se forman, que tiene que ver con la distancia a la altura, lo que lo hace. Entonces nos empieza a dar información como detallada, pero con la finalidad de que conozcamos, de que aprendamos de manera ordenada esta información, ¿sale? Muy bien, vamos al siguiente, que creo que ya nada más nos resta uno. Y bueno, este está más fácil, ¿no? Luego podemos ubicar que se trata de un texto instruccional. Y estamos hablando de una receta de un pastel brownie Carlos V, ¿no? Tenemos aquí los pasos que son a cocinar, que se compone de mezcla, se compone de hornear, de mezclar lo que es cocoa con huevos, mantequilla, azúcar, harina. Vamos a hornear, vamos a vertir prácticamente en el molde todo lo que ya teníamos previamente, y vamos a colocar encima 4 barras de chocolate Carlos V, y vamos a hornear a 180 grados durante 35 minutos, dejar enfriar y desmoldar, ¿no? Y ya para decorar puede ser con crema de chocolate. Y bueno, nos empieza a dar como todos los pasos que debemos de tener aquí, y bueno, los ingredientes, ¿no? Entonces, justo, ¿por qué es un texto instruccional? ¿Por qué mi receta del Carlos V es un texto instruccional? Dice Chantal, enlista los pasos, los ingredientes y el cómo prepararlo. Muy bien, nos dice Elvia, instrucciones para realizar algo. Marbella nos marca los pasos a seguir para elaborar. Muy bien. Entonces, prácticamente lo que estamos viendo, dice Anabel, nos está indicando cuáles son los pasos a seguir y los ingredientes, y Guadalupe nos está dando las instrucciones a seguir para poder elaborar. Muy bien. Efectivamente nos está dando órdenes con sus instrucciones. Por eso también se llama instruccional, ¿no? Que se vuelve también como que muy redundante. Tengo que seguir esos pasos para concretar algo, para lograr algo, y también por eso debe de ser de manera ordenada. Imagínate que empezara o tratara de empezar al revés, o sea, primero esto, luego hornear y lo demás, pues simplemente no saldría absolutamente nada, ¿no? Entonces, por eso debe tener orden, tiene una estructura ordenada en las instrucciones y las órdenes que me llega a dar, ¿no? Entonces, creo que este va a ser como de los más fáciles. Perfecto, muy bien. Pues con esto prácticamente concluimos esta parte. Qué bueno que lo hicimos de esta manera, se acerca un poquito más todavía a lo que hacemos con nuestras actividades, ¿no? Pero ahora vamos a pasar a la parte de la reseña comparativa. En esta ocasión, en tu proyecto de integración, lo que tienes es una reseña crítica. Vuelves a tener una reseña crítica, pero aquí tenemos los elementos de una reseña comparativa. ¿Por qué lo vamos a ver? Porque, aunque no lo creas, a veces tengo compañeros que me ponen una reseña comparativa. Entonces, sí, al final es como diferenciar una de otra para no equivocarnos en la instrucción de lo que nos piden, ¿no? Y bueno, aquí tenemos nuevamente el quiz, que realmente solo van a ser 2 preguntitas, porque con eso ya destacamos la diferencia entre lo que es una reseña comparativa y lo que es una reseña crítica, ¿no? Y de hecho, este quiz nos conduce porque primero
lo que quiere que le digamos es cuáles son las partes de un comparativo. Que me quede claro que es un comparativo para entonces después poderlo elevar a una reseña, ¿no? Entonces me dice, 1, similitudes, 2, todas las anteriores, 3, diferencias. Que cuando es todas las anteriores, quiere decir que se refiere tanto al 1 como al 3, ¿no? Muy bien, hay 3 respuestas y cada una es diferente. Tengo de la 1, tengo de la 2 y tengo de la 3. Guadalupe, y digamos que similitudes, sí. Tengo 2 personitas que dicen similitudes, tengo 2 personitas que dicen, no es cierto, nada más tengo una personita que dice diferencias y tengo 2 personas que dicen todas las anteriores. Ojo, recuerden, no puede ser un comparativo si no incluyo tanto similitudes como diferencias, entonces debe de tener los dos. Por eso la respuesta correcta es todos los anteriores. Si yo solo en un comparativo destaco las similitudes, realmente al comparar también tenemos que destacar diferencias. Entonces, si solo pongo similitudes, mi comparativo solo va a contar la mitad. Si solo pongo diferencias y omito las similitudes, igual solo estoy poniendo la mitad, porque requerimos que se mencionen las dos, si no, no sería realmente un comparativo, ¿sale? Entonces, tomamos nota ahí, quien haya elegido 1 y 3, la respuesta correcta era 2, ¿por qué? Porque necesito poner las dos cosas, similitudes y diferencias, ¿sale? Para que no se nos olvide, ya sea en una reseña comparativa o ya sea en un comparativo sencillo. ¿Por qué? Porque entonces, porque se movió así. Ya si hablamos de un comparativo, de una reseña comparativa, perdón, pues al final, de todos modos, voy a tener mis diferencias y similitudes, si te fijas. O sea, ya aquí, habiendo destacado la anterior, podemos eliminar la primera, porque la primera que me decía presentación del autor y texto no está hablando de similitudes, no está hablando de diferencias, entonces no sería un comparativo, porque no tiene lo esencial. ¿Con cuáles sí me voy a checar? Voy a checar la 2 y voy a checar la 3, porque ambas están hablando de similitudes y diferencias. Pero entonces, la reseña comparativa 2 sería presentación del autor y del texto, de diferencias y similitudes y tu opinión personal sobre lo que se está analizando. Ese sería el número 2. 3, presentación del autor y texto y diferencias y similitudes. ¿Cuál sería la correcta si habláramos de una reseña comparativa? Ya te ayudé quitándote la paja de la 1. Tengo 2 respuestas. Vamos a ver qué piensan las demás. Tengo 3 respuestas que hasta ahorita coinciden. Tengo 4 respuestas, ya tengo por ahí una diferencia. Y tengo 5 respuestas y son todas nuestras respuestas. Muy bien, ojo. Lo voy a poner de otro color. Con la parte de comparativo ya vimos, pues es porque trae diferencias y similitudes, ¿sí? Por la parte de la reseña, es que vamos a destacar que cualquier tipo de reseña, sea la que sea, debe de venir mi opinión personal. Si yo no le pongo mi opinión personal, no le podré llamar reseña. De hecho, es algo muy común que pasa. Muchas reseñas que me ponen en actividades prácticamente es un resumen. Son ideas que sustrajeron de lo que están analizando, ideas importantes, ideas relevantes, o sea, que nos muestran que sí tienen capacidad de análisis, de selección de ideas, pero las transcriben con sus propias palabras, que es lo ideal, porque si no lo hiciera y nada más copio y pego, ya dijimos que eso es uso irresponsable de la información, ¿verdad? Pero al momento que carece de opinión, ya no es una reseña.
es un resumen. Si no le pongo mi opinión personal, sería prácticamente un resumen comparativo, si lo queremos ver de esa manera. Por eso, a ningún tipo de reseña me le puede faltar mi opinión personal sobre lo que estoy escribiendo. Y las reseñas, sea la que sea, crítica o comparativa, pues sí, también tiene sus partes, tiene su introducción, tiene su desarrollo y tiene lo que es su conclusión. En este caso, la introducción que la vimos en las dos opciones es presentación del autor y texto. O sea, a mi lector le tengo que decir qué es lo que voy a, en este caso, a comparar, ¿no? Entonces eso va a ser parte de la introducción, lo rosita, y ahí podré colocar como una idea principal de lo que va, un resumen súper chiquitito, de lo que va la lectura, para quien no la conozca, pues se pueda dar una idea. El desarrollo va a ser lo verde, porque ahí es donde está el meollo del asunto de la reseña comparativa. Y la conclusión podríamos decir que es tu opinión final. Sin embargo, puede estar conectando lo rosita, que es la introducción, y lo verde con opiniones mías. O sea, como, así como cuando veíamos en la lectura del texto expositivo, que una ligaba ideas para brincarme de la introducción al desarrollo y del desarrollo a la conclusión. Tu opinión personal es lo que puede ayudar a juntar esas partes, así como para poder tener una transición más suave en la que tú nos conduces con tus propias palabras a las siguientes ideas de las siguientes partes. Entonces eso también es parte de la reseña, ¿sale? Entonces, bien, conclusión, voy a borrar esta parte de aquí. Una reseña comparativa debe de tener presentación del autor y texto, diferencias y similitudes, que ya dijimos que por eso es un comparativo, y mi opinión personal sobre lo analizado, que por eso es lo que le da la estructura o el sentido de reseña, ¿va? Entonces, vamos con esto, ya entonces puntualizamos lo que queríamos reforzar con la parte de la reseña comparativa. Ok, ¿qué pasó aquí? Ahora vamos a pasar a la parte de... Vamos a pasar a la parte de las ramas de la biología. Nada más denme un segundito. Porque no quiere cambiar de... ¿no? Ok. Denme un segundo. Me cierra la página, pero no me la abre. Ok. Vamos a ver si me deja abrir otra ventana en el navegador. Permítame un poquito. Ah, qué barbaridad. Ok, ok. Ya me abrió. Perfecto. Muy bien. Uh-huh. Ok. Ok, ok. Perfecto, muy bien.
Voy a volver a compartir. Y aquí lo tenemos. Decíamos que la otra parte que nos está haciendo falta era repasar lo que son los elementos del ecosistema y las ramas de la biología, ¿verdad? Entonces también tenemos aquí lo que es el siguiente quiz y vámonos rápido con él. Nos dice, son elementos básicos de un ecosistema. Uno, medio ambiente, organismos, factores bióticos y abióticos. Dos, medio ambiente. Y tres, medio ambiente y organismos. ¿Cuáles serían los elementos básicos de un ecosistema? Rápido, Elvia lo identificó, Chantal también. Habíamos dicho que tenía una estructura como de tres partes, ¿verdad? Aunque una de ellas parecía que abarcaba más. Primero es el medio ambiente, luego son los organismos, que ahí entrarían animales, microorganismos, plantas, y lo que son los factores bióticos y abióticos, que ahí en los abióticos, que bueno, no voy a spoilear la siguiente pregunta, pero perfecto, sería entonces la respuesta 1 la correcta, ¿verdad? Muy bien. Vamos a la siguiente y la siguiente nos dice, ¿qué es un factor abiótico? 1, organismos vivos. 2, animales. O 3, el suelo, el aire, el agua y las rocas. Guadalupe dice 3. Chantal dice 3. Perfecto. Y es que justo esta prácticamente viene a marcar lo contrario de bio, ¿no? Que si bio es vida, la A nos habla de que es sin vida. Súper importante todos esos factores abióticos, lo vemos ahorita. La lluvia, lo que son incluso las bolsas de aire caliente en el ambiente, que son también hasta los que generan todo este tipo de tormentas extrañas, ¿no? Muy bien. Eh, ¿Qué estudia la ecología? Uno, se enfoca al conocimiento de los seres vivos del reino animal. Dos, estudia las interacciones entre los seres vivos y su entorno o hábitat, así como los ecosistemas que lo conforman. Y tres, se centra en el estudio del contenido genético que se encuentra en el ADN. Rápido también empiezan a contestar y ubican la 2. Excelente, así es, porque mencionábamos que la clave tiene que ver con el medio ambiente, el hábitat y los seres que lo conforman, ¿verdad? Perfecto. Vamos al siguiente. La siguiente nos dice qué es la fisiología, a ver si se acuerdan. Recuerdo que este grupo lo había identificado rápidamente. Vamos a ver si todavía lo recuerdan. Se dedica al conocimiento de los procesos de los órganos, es decir, las funciones que se realizan a partir de un conjunto de células, tanto animales como vegetales. 2, se especializa en el conocimiento de la estructura de las funciones de la célula, que constituye la unidad primordial de todos los seres vivos. Y 3, investiga los microorganismos, seres vivos unicelulares, de tamaño muy reducido, solo visibles a través de un microscopio, como bacterias, arqueas y protozoos. ¿Qué sería la fisiología? Ok, aquí tenemos diferencias. Sí, ya se nos perdió un poquillo, ¿verdad? Ok, la respuesta correcta es la que nos dice Anabel. Es la 1. Acuérdate, un ejemplo práctico, si te conectaste a esa sesión conmigo, es el marcapasos. El marcapasos es un aparatito de apoyo que se creó para ayudarle a nuestro corazón y a todo el sistema circulatorio, ¿no? Entonces estamos hablando que es la función, tiene que ver con poder irrigar la sangre a todo el cuerpo, que el corazón pueda seguir funcionando.
Entonces, se dedica al conocimiento de los procesos de los órganos, en este ejemplo el corazón, es decir, las funciones que realiza, o sea, hace bombear sangre para todo el cuerpo, ¿no? A partir de un conjunto de células, porque ahí la sangre estaría implicada, así como las venas y las arterias, tanto en animales como vegetales. Entonces, la fisiología estudia eso, ¿sale? Entonces, el ejemplo puede ser el del marcapaso. Vámonos a la siguiente, nos dice, ¿qué son las ciencias fácticas? Uno, aquellas cuyo objeto de estudio son fenómenos concretos, naturales o sociales. Y dos, aquellas cuyo objeto de estudio no es el mundo ni la realidad físico-natural, sino los objetos puramente abstractos como las matemáticas y la filosofía. Muy bien. Ok, aquí también creo que tenemos diferencias. Recuerden, lo fáctico tiene que ver con hechos y los hechos tienen que ver con cosas concretas y de ahí nos vamos a lo que es lo material, lo físico. Entonces, las ciencias fácticas lo que van a estudiar es los fenómenos concretos, como la naturaleza y los fenómenos sociales que son observables, ¿sí? Esas serían las fácticas. Por lo tanto, quien dijo dos serían las ciencias formales. En las formales tendríamos a las matemáticas y tendríamos a la filosofía. Esto que no es parte del mundo físico-natural, sino cosas abstractas como la lógica, como lo que formulamos a través de los pensamientos. ¿Sale? Muy bien. Con esto concluimos esta parte. Nos vamos prácticamente a la parte de dudas que hayan surgido sobre lo que acabamos de revisar, sobre todo porque creo que al final esos quiz que ya en algún momento habíamos dominado, aquí se nos barrieron un poquito, ¿verdad? Entonces voy a dejar de compartir para ver si hay dudas sobre lo que acabamos de revisar hoy. Recuerda, si no hay dudas, dedito arriba. Guadalupe dice que todo bien. Chantal también. Elvia también. Ok, perfecto. Entonces ya para casi concluir, vamos a pasar entonces al último apartado que tiene que ver con dudas sobre las actividades de la semana. Ya estuvimos dando algunos tips, sobre todo de lo que es el proyecto integrador, pero este es el momento justo para externar las dudas que podamos tener sobre ambas actividades, foro de integración y proyecto integrador. ¿Dónde quedó mi camarita? Acá está mi camarita. Dice Anabel, yo tengo duda en el punto 4. Los dos primeros espacios es sobre textos y el último de internet. Ah, muy bien. Hay una tabla, creo que es una tabla, ¿verdad, Anabel? Donde nos dice cómo la violencia, tenemos que poner ejemplos, o un ejemplo más bien, de cómo la globalización fomenta la violencia y un ejemplo en cómo la globalización combate la violencia. Lo puedes investigar, de hecho creo que menciona que investiguemos. Entonces, nada más aterrizar ahí un ejemplo que ya hemos investigado de cómo la globalización tanto combate como contribuye a la violencia. Y también lo vamos a investigar de multiculturalidad, cómo es que este concepto o esta situación combate la violencia y cómo es que la fomenta. Y también vamos a investigar cómo el Internet, que incluso esto también ya lo vimos como parte de semanas pasadas, cómo el Internet fomenta la violencia y cómo el Internet también puede combatir la violencia. Entonces vamos a ir a investigar sobre esos conceptos, cómo abordan lo que es la violencia desde lo que nos pide la tabla. Y no olviden colocar bien sus referencias de las fuentes de consulta, porque acuérdate que estamos trabajando mucho en lo que es el uso responsable de la información y al no hacerlo nos penaliza con bastantes puntos, ¿verdad? Nos dice
Chantal, la reseña de 1 o 2 cuartillas, bien. Mínimo, 1 cuartilla. Máximo, 2 cuartillas. Entonces, dentro de ese rango nos podemos mover. Anabel nos dice, ok, esa era mi duda, creí que lo tenía que sacar de los textos leídos. Ah, bien, no, es investigar sobre eso, específicamente sobre esos conceptos que aparecen en la tabla. Muy bien. Ok, entonces Anabel creo que ya no tiene dudas. Marbella dice que estaba igual. Ok, perfecto. Igual, ayúdame con tus deditos arriba para saber que no hay dudas. Anabel, Marbella, Chantal. Vamos a esperar a Guadalupe y a Elvia, que yo creo que están escribiendo. Guadalupe ya levantó su dedito. Bien, prácticamente del proyecto integrador, sobre todo el punto 6 es donde generalmente lo solemos perder. Y ahorita ya lo reforzamos, ¿verdad? Aparte de las dudas que ustedes mencionaron. Elvia me dice, no he revisado la actividad. Ok, entonces, sí les quiero hablar del foro de integración, ¿sí? Vienen lecturas que hay que hacer, pero hay 5 preguntas. Van a ser 5 aportaciones diferentes. Parte de las instrucciones es que subas las aportaciones en días diferentes. Por eso todavía, si no has ingresado al foro de integración, te sugeriría que empezaras por eso el día de hoy. Sobre todo porque tu primera aportación, con la primera aportación todavía no necesitas haber hecho las lecturas. Simplemente lee la aportación, qué es lo que te pide, y tú ya la puedes subir hoy, aunque todavía no hayas revisado las lecturas, que esas sí las vas a necesitar para aportación 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Entonces, hágalo así, porque si me subes las 5 aportaciones en un día, disminuye la calificación bastante. Si la subes en 2, si la subes en 3, también te disminuye. No igual que si lo haces todo en un solo día, pero también te los va a disminuir. Entonces, lo ideal es que las puedas distribuir en 5 días diferentes. Sin perder de vista que el domingo a las 23 horas cierra la plataforma, pero acuérdate que los domingos por lo general presenta fallas. Eso, y que no te pase como a mí, que aunque ayer fue martes, pero se me fue la luz a partir de las 7 de la tarde, entonces no hay que dejarlo para el final. Procura tener tu cierre el sábado si te es posible, porque ahorita con las eventualidades del clima, podemos tener tema con la luz, con el internet, con 1000 cosas. Y acuérdate que para eh, para estas actividades de esta semana no hay extensiones, ¿sale? Entonces, para que cuiden mucho sus tiempos, sobre todo ahorita como está todo esto del clima. Elvia dice, me enfoqué en el foro de integración y ya llevo mis 3 aportaciones. Perfecto, Elvia. Excelente. Pues muchas gracias por haberse conectado y recuerden, si les surgen dudas, lo pueden hacer a través de mensajero, sus consultas o correo electrónico, máximo 24 horas. Las vamos a estar atendiendo y la próxima sesión vamos a estar trayendo a colación otra vez características de la ciencia, multiculturalidad, diversidad cultural y globalización, que como ya vimos, lo vamos a requerir otra vez para el proyecto integrador. La reseña crítica, que también la vamos a ocupar para el proyecto integrador, y en las características de la ciencia, que esa va a ser sobre la tabla, también lo vamos a tener por ahí en el proyecto integrador. Entonces, bonita noche y hasta luego, bonito miércoles.